Bienvenidos, yo soy Johnny Carmona, estamos rumbo a Cannes, me acompaña la fabulosa Ari Salomón, ¿cómo estás? Bien, Johnny, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y ya saben que en este programa cubrimos todo lo que tiene que ver con la industria creativa mexicana y ahora abrimos un nuevo espacio para cubrir los premios EFI. Y para ello nos acompaña el director general de McCann World Group, Luis Machorro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, Bienvenido. muchas gracias. Muchas Bienvenido, gracias. Luis. Pues nos gustaría, Luis, empezar que le platicaras a la gente que no conocemos qué pasa dentro de los EFI. Participaste de esta edición de 2019 como jurado. ¿En qué categoría? Y platícanos un poquito del proceso de cómo seleccionan a los jurados, cuál fue tu participación, tu experiencia. Bueno, sí, este año me tocó participar en ambas rondas. La última que fue la semana pasada, me tocó evaluar, básicamente el criterio que se utiliza es pues evitar conflictos de interés y sobre eso se van creando los grupos y bueno, en el que me tocó a mí participar tenía que ver con crecimiento sostenido, ¿no? que son campañas que mínimo tienen que tener 3 años o más, me parece, de crecimiento y de continuidad. Entonces esa fue la categoría que me tocó evaluar este año. Van cambiando dependiendo principalmente del criterio que te acabo de decir. Nosotros pues tenemos la fortuna de contar con 12 finalistas, entonces eso pues evidentemente te va limitando un poco el campo de acción con respecto a El conflicto de intereses. a los salones en donde puedes participar, ¿no? Entonces no es más en función de eso Claro. que de las categorías. La categoría pues bueno, pues es la que me tocó. O sea, digamos que hay 12 categorías en las que McCann World Group está nominado. En algunas estamos con, hay una en particular que tenemos 3 casos, no necesariamente son 12, Ok. pero sí tenemos 12 finalistas, ¿no? Ah, ya. Y justamente pues no puedes tocar nada que Pues tiene. no. Y en algunos casos, si te llega a tocar, pues bueno, lo que haces es salirte en el momento en el que se está Claro. evaluando y no pasa Ojos nada, ¿no? cerrados. Exactamente, ¿no? Oye, Luis, perdóname, No, vas, mi amor. Johnny. Y en cada sesión, son 2 sesiones, ¿no? Que la última fue el 11 de septiembre. En cada sesión, ¿cuántas piezas o cuántos casos califican? En esta última me tocó, en el salón en el que yo estaba, me tocó evaluar 10 casos. Me parece que la anterior me tocaron más, no me acuerdo si fueron 12 o 14. Depende mucho de la cantidad de entries que se tienen durante el año, pero digamos que se mueve me imagino que entre 10, 15 casos, ¿no? Claro, porque pues, es bastante tiempo. Entonces, esta segunda es un poco más corta, de hecho la sesión se hace en la tarde, empieza a las 5:30 te citan y sales alrededor de las 10:30, cuarto para De las las 11. 2 de la mañana. Exacto. No, te digo que es un poco más corta porque la primera evaluación sí, esa es durante la mañana y ahí sí le inviertes un poco más de tiempo. Oye, ¿y cuál es el criterio para decirte, o es invitación, o son méritos, o qué es para decirte, oye, Luis, queremos que seas jurado en los Mira, EFIs? la verdad no lo sé a ciencia cierta. Nosotros, McCann, o sea, los EFIs para nosotros es una prioridad estratégica, o sea, siempre ha sido muy relevante para nosotros a lo largo de los años. Tenemos participación activa todos los años y me imagino que pues ese es uno de los criterios sobre los cuales pues deciden invitarnos, en este caso a mí, ¿no? Claro, porque al final es un premio que sí está tomando en cuenta la eficacia, los resultados de las campañas, ¿no? Sí, no, 100%. De hecho estaba leyendo un artículo, porque este año se cumplen 20 años, ¿no? Entonces, desde que nacieron los EFIs y hablan precisamente, de hecho, la que fue la presidenta del jurado, precisamente de eso. O sea, es decir, aquí hay un balance, o debería de haber un balance importante entre el planteamiento estratégico, la problemática que estás enfrentando con respecto a cómo lo resolviste estratégicamente y cómo le diste vida a la idea y evidentemente los resultados. Entonces, si hay una combinación y de hecho hay una ponderación, no te sabría decir en este momento exactamente cuáles son los 4 bloques, pero hay 4 bloques que tienen con una ponderación definida con respecto a cómo calificas y cómo sumas los puntos en cada uno de los casos. Entonces, definitivamente tiene que ver con el planteamiento de la problemática y con los resultados. Evidentemente, la idea creativa tiene un peso también dentro de esta ponderación. Ahora, es interesante que lo mencionas porque yo empecé, o sea, tengo como 4 o 5 años siendo parte de los jurados de los EFIs y sí se ve una evolución muy interesante con respecto a la calidad del producto creativo. O sea, la verdad es que sí ha evolucionado, pero también te encuentras de repente con
con ideas que claramente no están bien construidas desde el planteamiento estratégico. Es decir, el planteamiento estratégico es fundamental. O sea, si no hay una problemática real que la campaña está resolviendo, lo digo con todo respeto y sin mencionar ningún Sin caso en nombres. específico, pero se vuelve una puntada creativa, ¿no? Entonces, ese es para mí precisamente el valor de esto y el que también ha evolucionado en un premio que es de industria. O sea, esto no es un premio de publicistas premiando a publicistas, ¿no? Esto es la verdad, es un hecho. O sea, esto, el 50% de la parte del del premio, jurado son profesionales de marketing. O sea, Claro. no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy planteando Claro. y dando el contexto que es muy diferente. Entonces, eso es muy interesante. Es muy interesante el estar en una mesa con 10 o 12 personas en donde 8 o 9 pues son profesionales de marketing y escuchar el punto de vista, porque se tiene una discusión al final, ya que evaluaste, se tiene una discusión del punto de vista de cada uno en la mesa con respecto al caso y pues es muy interesante escucharlos de primera mano, cuál es el enfoque, cuál es la prioridad, qué es lo que les llama la atención versus un festival meramente creativo, ¿no? Creo que son cosas diferentes. Exacto. Oye, Luis, me encantaría que nos comentaras para ti qué son los EFI Collage y cuál es la importancia de estos premios o qué invitaciones podrías hacer a los jóvenes para que participen Bueno, en sin EFI duda, Collage. o sea, sin entrar en tanto detalle con respecto a college, porque la verdad, sinceramente no lo conozco muy bien. Sin duda es un inicio correcto si estás interesado en pertenecer a esta industria, exactamente. En pertenecer a esta industria, qué mejor forma de comenzar y empezar a desarrollarte como profesional que participando en este tipo de certámenes, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente, si a mí me hubiera tocado en mi época, seguramente lo hubiera hecho, ¿no? Yo tengo una duda porque justamente contrasta con los tiempos como ahora y justo venimos de los premios IAB, que es todo digital, que todo es cambiante, que todo es incierto de alguna manera. La categoría que me brincó mucho fue la del crecimiento sostenido. ¿Qué campaña hoy aguanta 3 años? Pues mira, o sea, no me gustaría hablar de caso en específico, pero hay casos muy interesantes, ¿eh? O sea, casos de campañas, no la campaña como tal, pero sí cómo va evolucionando año contra año, manteniendo ciertos elementos estratégicos Que le dan que unidad. le dan continuidad y unidad, exactamente. Sí, Pero, que de repente pero hay muy dije, buenos casos, ¿eh? sí. O sea, la verdad, evaluamos muy buenos No nos casos hagas spoiler. y de todo tipo de categorías. Ok. Sí, la verdad es que sorprendente. Otra cosa que la verdad me llama la atención es que cada vez, por lo menos viendo la lista de los shortlists, ya está mucho más fragmentado, ¿no? O sea, hace 4, 5, 6 años, pues había como claros jugadores que dominaban Sí, que la dominaban el escena. shortlist o inclusive los premios, ¿no? O sea, probablemente las grandes, ¿no? Y no, ahorita ves o sea, se ha incrementado el número de agencias que participan de forma muy importante, de todos tamaños, de todas especialidades, inclusive los anunciantes. Los anunciantes también se han incrementado de manera muy importante y ves marcas que antes no veías. O sea, como que antes había una constante y definitivamente eso ha evolucionado mucho y me da gusto porque pues, eso quiere decir que estamos evolucionando, me imagino que en el camino correcto, ¿no? Oye, Luis, ¿y qué valor dirías tú que le da el ganar un EFI, en este caso a los clientes de Macan? A los clientes de Macan, bueno, o sea, de entrada creo que de acuerdo a Scopen, que es la última versión de Scopen que salió, que el de estudio de agencias este año, pues es el premio más valorado de nuestros clientes. Para nosotros, como te lo dije, estratégicamente todos los años hemos participado, los clientes lo reconocen, a los clientes les da valor, porque es un certamen serio, es un certamen que me parece muy equilibrado en la manera en la que se evalúa y en la manera en la que se consideran todas las variables, digamos, de las campañas. Por ejemplo, me tocó evaluar un producto, tampoco voy a mencionar el producto porque no vale la pena, pero lo importante de lo que te voy a comentar es que el caso estaba construido con base en una extensión de línea. O sea, la idea no era la campaña como tal, o sea, la campaña evidentemente fue parte, pero complementó, pero era la extensión de línea lo que lo hizo un muy buen caso. Entonces, te empiezas a encontrar con ese tipo de cosas y lo que te quiero decir con eso es que
que los clientes empiecen también a verle, a encontrar el valor de que estos esfuerzos de marketing sean reconocidos. En nuestro caso te puedo decir que con todos los clientes que participamos, están altamente interesados. Es decir, hemos encontrado una dinámica en la cual ellos le encuentran el valor del reconocimiento y sin duda, como lo mencioné hace rato, pues es un certamen de industria, que yo creo que eso es lo que se está logrando y que creo que eso es lo que le da valor. El que el 50% del jurado sean profesionales de marketing, pues ya le da otra seriedad. Es decir, le están dando la importancia a un certamen como este, ¿no? Oye, a mí luego en este programa me toca ser un poco el malo, porque yo luego digo cosas como que quizás la inquietud de la audiencia, pero no es lo políticamente correcto. Que tú digas que hay un 50% de profesionales del ámbito de marketing, por un lado sí da una perspectiva mucho mayor a la eficacia de las campañas, pero también, y no todos, como dices, no vamos a herir susceptibilidades, pero no necesariamente la figura más creativa de la industria es el profesional de marketing, ¿no? Entonces, de hecho, los grandes fracasos publicitarios muchas veces es porque el de marketing se empeñó en decir que salga así. Entonces, ¿cómo balanceas eso? Ahí sí no voy a comentar, pero lo que te voy a decir, pero lo que te puedo decir es, eso de la parte creativa. Es que vuelvo y me quedé muy grabado el tema de que es un premio de industria, o sea, no es un premio de creatividad. No. Es un premio que está basado en una combinación de factores en donde evidentemente la creatividad juega un papel importante. Y es interesante, por ejemplo, la mesa en la que a mí me tocó estar evaluando, pues sí, los puntos de vista son totalmente diferentes. O sea, yo era de una agencia, había otra persona de otra agencia, me parece que un académico y el resto eran prácticamente ejecutivos de marketing. Evidentemente la discusión es muy interesante, o sea, los puntos de vista con respecto a cómo se evalúa, pues sí tienden a inclinarse a veces más por el planteamiento estratégico, pero por ejemplo, lo que te mencionaba del planteamiento estratégico, es decir, si no hay un planteamiento estratégico sólido, no hay un caso, la verdad es que no lo hay, o sea, hay una buena idea creativa que seguramente tuvo resultados, pero pues no había una problemática clara que resolver. Entonces, para mí, ese es el valor que el ejecutivo de marketing le da. Evidentemente, la parte creativa tiene una ponderación y tiene un valor, pero es solo una parte, ¿no? Claro. Así es como yo lo veo y para mí es el valor que tiene, la verdad. Okay. Oye, Luis, y después de estas 2 rondas de evaluación como jurado, tu participación como jurado en los EFIs, ¿qué sigue? ¿La premiación? ¿Y qué hacen en la premiación ustedes como jurados? ¿Nada más asisten? La verdad es que tu rol como jurado pues básicamente ya terminó. Ojalá tengamos razón para ir y recibir varios EFIs, pero básicamente ahí eso fue todo. Es más ya nuestro rol como agencia participante, ¿no? Y junto con los clientes con los que ojalá ganemos algunos premios. Oye, ¿y se puede saber, por ejemplo, o sea, ustedes emiten su calificación, su voto, pero el resultado final no lo saben todavía? No, sí? No, porque sigue un proceso. Ya, qué bueno, mejor. Sí, claro. Sí, porque... No, inclusive ni sabes, o sea, en la mesa, pues cada quien calificó claro, de acuerdo a lo que leyó y lo que le llamó la atención y lo que interpretó y cómo decidió ponderarlo, ¿no? Claro. Al final, pues eso pues corre un proceso, digamos, cuantitativo con respecto a cómo suman y los criterios que EFI tiene definidos para ver si es acreedor o no. Claro. Sí, más tranquilidad, ¿no? O sea, tú ya hiciste lo tuyo y ya no tienes que cargar con que todo el mundo, ¿y cómo te fue? ¿Y quién ganó? No, porque no, de veras, no pasa no que... hay manera de responderlo. Entonces, qué bueno. Y eso es mejor, o sea, te amarras... te puedo dar si alguien me pregunta, pues le puedo dar mi punto de vista y cómo yo califiqué en una conversación uno a uno, claro. pero y en el porcentaje que te tocó a ti. Porque exacto, también ¿no? hay cosas que ni claro, viste no, tú. Pues y aparte somos, exacto, de los que a mí me tocó revisar, pues bueno, éramos 10, 12 personas que pues cada quien lo calificó claro, de acuerdo a su criterio, pues, siguiendo las reglas y los estatutos de EFI, ¿no? Ya. Oye, Luis, ya para terminar y aprovechando que estás aquí, a mí me encantaría que nos dijeras algunos consejos para seguir construyendo la industria publicitaria en México. Pues mira, basándonos en lo que estamos conversando de los EFIs, yo te diría que necesitamos seguir
profesionalizando la manera en la que presentamos este tipo de casos. O sea, si bien creo que ha habido una evolución importante, sí de repente hay matices de casos planteados de forma muy tradicional, y para mí eso creo que es un reflejo un poco de lo que se está viviendo en la industria. Es decir, gran parte del trabajo sigue moviéndose en un entorno tradicional, y creo que nosotros, por lo menos las agencias de publicidad, nos tenemos que preocupar más en cómo evolucionar más que en cómo atender lo que estábamos acostumbrados a atender. Y eso es un reto grande, pero yo te diría que por lo menos esa es la visión con la que nosotros trabajamos. Entonces yo te diría que por ahí tendríamos que seguir trabajando, ¿no? Pues, Luis, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues seguiremos al pendiente de qué sucede con los premios EFI. Ari, muchas gracias. Tony. Él es Luis Machorro, director general de McCann World Group. Yo soy Johnny Carmona y nos vemos en la próxima.